Yo nunca voy a olvidar la sensación de ver ese número en mi lista de bloqueados, porque, a ver, dime tú, ¿cuántas cosas en tu vida están bloqueadas sin que tú las hayas bloqueado? Fue una tontería, un detalle chiquito. Una noche cualquiera, ya tarde, yo estaba con el celular en la mano, dándole vueltas como un trompo a la misma idea de siempre, ¿qué más me falta por descubrir? Porque cuando te rompen la confianza así, no se rompe en un solo pedazo, se vuelve polvo. Y el polvo se te mete en los ojos. Me llamo Carlos, tengo 43. Mi esposa, bueno, mi esposa todavía en papeles en ese momento, se llama Laura, también 43. Tenemos una niña chiquita, a punto de cumplir 3 años, que es lo único que me mantiene con los pies en la tierra cuando siento que me voy a desarmar. Esa noche, te juro que yo no estaba buscando pelea. Estaba cansado, cansado de verdad. Pero revisando configuraciones, ni sé por qué, caí en números bloqueados. Y ahí estaba, un número que yo no reconocía, bloqueado. No era un número de esos de spam. No tenía nombre. Y lo raro es que yo no soy de bloquear a gente. Si no quiero hablar, simplemente no contesto. Por eso se me hizo un nudo en la garganta. Lo desbloqueé con el pulgar temblando, como si estuviera quitando una tapa. A los minutos, me entró un mensaje. Carlos, no sé si esta vez sí me va a llegar. Por favor, necesito hablar contigo. Es sobre Laura. Sentí que el estómago se me fue al piso. Porque esa frase, así de simple, suena a película, pero cuando te cae a ti, no tiene nada de cine. Tiene puro asco. Y ahí mismo se me abrió el loop que me tuvo semanas sin dormir. ¿Quién era esa persona y por qué demonios había estado bloqueada en mi teléfono? Te lo prometo, lo que vino después no solo fue enterarme de una infidelidad. Fue enterarme de que yo llevaba meses viviendo tarde a mi propia vida, tarde a mi propia realidad. Y lo peor es que no fue por ciego, fue porque alguien me apagó las alarmas. Pero déjame llevarte a donde todo empezó a oler raro. En el otoño del año anterior, yo ya sospechaba cosas de Laura. No pruebas, no la vi con alguien. Era ese instinto que te pica en la nuca. Salidas más frecuentes. Un boy donde mi amiga que venía con una sonrisa rara. El celular siempre cerca. Y yo no estaba bien. Yo tomaba. No me voy a hacer el santo ni el mártir. Yo tomaba y me desconectaba. Mi truco de magia, como digo ahora con vergüenza, era quedarme dormido tirado en el sofá después de un par de tragos. Me apagaba. Y mientras yo me apagaba, muchas cosas pasaban sin que yo las viera. Eso es duro de admitir, pero es verdad, mi alcoholismo le hizo daño a mi matrimonio. Le metió cansancio, decepción, discusiones tontas, promesas rotas. Yo cargo con esa parte. No la niego. Lo que no puedo cargar es la elección que ella hizo después. Porque una cosa es decir ya no puedo más y otra es construir una doble vida durante año y medio. Yo lo digo así, si ella me hubiera dicho Carlos, me voy, ya no doy, yo habría merecido el divorcio 1000 veces. 1000, pero lo que hizo fue otra cosa. La verdad me explotó en la cara la primera semana de septiembre. Una madrugada, estaba medio dormido cuando el teléfono de Laura se iluminó. 2 llamadas seguidas, una detrás de la otra. Ese tipo de llamada que no pasa a las 3 de la mañana si no es urgente, o escondida. Laura no contestó. Se quedó inmóvil. Y yo, con esa mezcla horrible de sueño y sospecha, me quedé mirando la luz del celular como quien mira un incendio desde lejos. Al día siguiente, cuando ella se metió al baño, yo hice algo que me da pena pero que en ese momento sentí como instinto de supervivencia, revisé el registro de llamadas. Vi el número. No tenía nombre. Y se me quedó grabado. En vez de explotar ahí mismo, me fui por la vía silenciosa, busqué el número en internet. Nada claro. Me fui a nuestro iPad, el que usamos en casa, porque ahí a veces quedan búsquedas abiertas, y ahí fue donde me cayó la primera prueba de verdad, de esas que no te dejan respirar. Había búsquedas de una dirección. Varias. Meses atrás. Yo no voy a decir direcciones, obvio, pero era una dirección que no tenía nada que ver con nuestra vida. La busqué y empecé a hilar. Una dirección, un número, un nombre que apareció en un resultado público, y luego, como si el universo tuviera ganas de rematarme, descubrí que el tipo era casado. Casado. En cuestión de horas yo pasé de tengo un mal presentimiento a esto está asquerosamente armado. El tipo se llamará aquí Sergio. No por él, sino por simplificar. Sergio también tenía familia.
Y ahí fue cuando me entró la otra pregunta que te mata: si él está casado, ¿su esposa sabe? Yo seguí jalando el hilo. Encontré un contacto que parecía ser de ella, la esposa. Mariana. No la conocía de nada, pero la encontré por vías públicas, como quien arma un rompecabezas con pedazos sueltos. Y lo más loco, el número de Mariana también aparecía en registros, no solo en el celular de Laura, sino cerca del mío. Yo pensé, ¿cómo así? Ella intentó llamarme. Me metí a mi historial de llamadas. Y sí, había rastros. Pero yo no recordaba haber contestado nunca. No recordaba mensajes. Nada. Ahí es donde se me apretó el pecho por primera vez con una idea que duele más que la infidelidad: ¿y si alguien me escondió esto? Yo quería escribirle a Mariana. Tenía miedo. Un miedo ridículo, como si fuera yo el que estaba haciendo algo malo. Me senté en la computadora y redacté un correo. Lo guardé en borradores. Y ahí se quedó, 2 semanas. 2 semanas de abrirlo, leerlo, cerrarlo. Porque mandar ese mensaje era aceptar que mi matrimonio estaba en una historia que ya no se podía desleer. El 15 de octubre, por fin, con la mano temblando, lo envié. Y no pasó nada. 3 semanas de silencio. Yo revisaba el correo como un adolescente esperando respuesta. Nada. Hasta que el 4 de noviembre, no me respondió por correo. Me escribió por mensaje. Soy Mariana. Vi tu correo. Necesito saber quién eres y qué sabes. Esa primera conversación fue rara. Mariana sonaba como una mujer normal, buena, cansada. Pero también estaba asustada. Me dijo, con todas las letras, que Sergio le había advertido que si hablaba conmigo le iba a hacer la vida difícil. Que tuviera cuidado. Que ella no quería más problemas. Imagínate el nivel. Yo estaba destrozado y aún así tenía que ganarme la confianza de una desconocida para que me confirmara que yo no estaba loco. Le prometí algo simple: no voy a exponer esto. Solo necesito confirmar lo que encontré. Mariana me confirmó. Sí, hubo relación. Sí, Laura y Sergio llevaban más de 1 año. Y me soltó 2 cosas que a mí me dejaron helado. La primera: Sergio le había dicho que yo era un alcohólico abusivo que además le era infiel a Laura. Que yo era el malo de película. Yo me quedé mirando el techo con rabia porque, a ver, lo del alcohol, lo acepto. Me hago cargo. Pero jamás he sido abusivo. Jamás. Y jamás le fui infiel. Jamás. Me rompieron, sí, pero no me convertí en eso. La segunda: Mariana me dijo que ella pidió el divorcio a las 2 semanas de enterarse. ¿Y por qué? Porque Sergio le confesó que amaba a Laura y que quería estar con ella. Te juro que esa frase me dio un escalofrío. Porque una cosa fue un error, fue físico, se me fue la cabeza. Y otra cosa es la amo. Eso ya es un plan. Mariana tenía una hija adolescente con Sergio, 15 años. Me dijo que en su casa fue tan fuerte la explosión que la regla quedó puesta: su hija no podía tener contacto con Laura nunca. No por capricho, sino por salud mental. Yo colgué esa conversación con una mezcla rara de gratitud y tristeza. Gratitud porque alguien, 10 meses después, todavía tenía el valor de hablar de su dolor. Tristeza porque yo llegué tarde. 10 meses tarde. Como el último idiota en darse cuenta de que lo estaban engañando en la misma fiesta. Y ahí entró el microgiro que a mí me terminó de encender. Mariana me dijo algo que me dejó tieso. Yo te llamé cuando lo descubrí. Te dejé un mensaje. Te pedí que me devolvieras la llamada. Yo sentí un vacío. Porque yo jamás escuché ningún mensaje. Me puse a revisar. Revisé buzón de voz. Nada. Revisé registros viejos. Encontré una llamada perdida de ese número en una fecha que cuadraba, y luego, como si me estuvieran burlando en la cara, me di cuenta de otra cosa: Mariana estaba bloqueada en mis redes sociales. Bloqueada. Y yo ni sabía. ¿Quién bloqueó a Mariana en mis cuentas? ¿Quién la bloqueó en mi teléfono? La respuesta era obvia, y me dio una rabia distinta. No era solo me engañaste. Era me administraste la realidad. Me pusiste una venda y luego me dijiste que yo era paranoico por sospechar oscuridad. Y mientras yo juntaba pruebas, Laura también estaba jugando su propio juego. Yo empecé a guardar capturas, registros, notas. No por venganza, sino porque ya no confiaba en mi memoria. Cuando estás así, te manipulan y luego tú mismo dudas de lo que viste.
Así que yo armé una carpeta en mi laptop con un nombre tonto, como si fuera trabajo. La escondí. Pero cometí un error, Laura sabía la contraseña de mi laptop. Porque éramos familia. Porque en teoría no había secretos. Hasta que un día vi algo que me heló la sangre, el historial de archivos recientes mostraba que alguien había abierto casi todo lo que yo tenía guardado. Documentos, capturas, notas, como si alguien estuviera revisando una investigación. Laura me estaba espiando. Y el colmo fue una noche que yo fui a una reunión de apoyo, de esas que te ayudan a mantenerte sobrio, a sostenerte, y cuando volví, vi mi mochila rara. No sé cómo explicarlo, como si alguien la hubiera acomodado distinto. Como si el cierre no estuviera en el mismo lugar. Me dio un golpe de pánico. Revisé. Todo estaba, pero se notaba que alguien había metido mano. Al día siguiente, en el trabajo, me entró un ataque de esos que te dejan sudando frío. En pánico, borré cosas, eliminé cuentas, cambié contraseñas. No por ocultar algo malo, sino porque sentía que me estaban vigilando dentro de mi propia casa. Y justo esa misma mañana, Laura me escribió. Quiero pausar la separación. Quiero trabajar en mí. Y luego en nosotros. ¿Coincidencia? No. Qué oportuno. Como si al verse descubierta, o al menos al verme cerca, quisiera bajar el humo. Yo, en ese momento, estaba frágil. Estaba sobrio, sí, pero estaba aprendiendo a vivir con emociones sin anestesia. Y acepté una tregua de 90 días. Vamos a ver. Ella empezó terapia. Y yo, me quedé esperando que algún día se sentara a hablar conmigo de la verdad. No pasó. 90 días y nada. Ella en su mundo. Yo con mis dudas. Con mis noches sin dormir. Con mi niña chiquita al lado, pidiéndome que le leyera cuentos mientras yo por dentro tenía un huracán. Hasta que llegó el domingo, 8 de febrero, y ahí fue donde yo hice la cosa más difícil que he hecho en mi vida. La miré a los ojos y le dije la frase que me daba miedo decir desde septiembre. Ya sé lo de Sergio. Te juro que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No es exageración. Me faltó aire. Me tembló la voz. Tenía miedo de que ella se riera, me negara todo, me volteara la historia. Tenía miedo de mí, de explotar. Tenía miedo de que mi hija escuchara algo. Laura se quedó quieta. No dijo qué, como si fuera sorpresa. No se ofendió. No se hizo la santa. Solo bajó la mirada, y dijo. Sí. Así. Un sí chiquito que pesó toneladas. Y ese fue otro microgiro. Yo me había preparado para guerra, y ella me dio una confesión. Apología. Me dijo que lo sentía. Que se avergonzaba. Que no sabía cómo salir. Que se había enredado. Yo no sé cuánto era verdad y cuánto era control de daños, pero lo cierto es que no negó. Hablamos casi 2 horas. 2 horas rarísimas. Porque hay conversaciones que no son para arreglar, son para aceptar que ya no hay arreglo. Yo no le conté todo lo que sabía. No le mencioné a Mariana. No porque la estuviera protegiendo a ella, sino porque yo le prometí a Mariana mantener eso privado. Y porque, honestamente, yo ya no necesitaba más pruebas, necesitaba claridad para moverme. Laura intentó explicar lo de los bloqueos con una mezcla de vergüenza y defensa. Es que, no quería que esa mujer te metiera ideas. Ahí yo me reí por dentro. ¿Ideas? No, Laura. Ella no metía ideas. Ella metía verdad. Le pregunté directo. ¿Me bloqueaste a Mariana en mi teléfono? Silencio otra vez. Ese silencio que confiesa sin palabras. En ese momento yo entendí por qué yo había estado 10 meses tarde a la fiesta, porque alguien, desde adentro, me cerró la puerta. Y ahí cierra el loop del principio, el número bloqueado. Esa persona que intentó avisarme. Esa voz que me dejó un mensaje que yo nunca escuché. El motivo por el que yo no vi el aviso no fue porque estaba distraído. Fue porque me lo quitaron. Lo más triste es que sí, mi alcoholismo me apagaba. Me dormía en el sofá y me perdía cosas. Pero aún así, cuando la verdad tocó mi puerta, alguien la empujó para que no entrara. Esa noche del 8, cuando terminamos de hablar, no hubo abrazo. No hubo drama de novela. Solo hubo un acuerdo triste y adulto. Tenemos una hija pequeña y necesitamos aprender a separarnos sin destruirle el mundo. Laura dijo.
Lo que más me importa es que ella esté bien. Yo asentí. Porque, aunque me ardía el pecho, esa parte es real. Esa niña merece padres que no se despedacen frente a ella. Me fui a acostar con la cabeza hecha ruido. Pensé que no iba a dormir, como siempre. Pensé que me iba a quedar mirando el techo hasta amanecer. Pero pasó algo rarísimo, dormí. Dormí de verdad. Dormí como no dormía hace meses. Sin estar despertando cada hora. Sin ese nudo en la garganta. Y ahí entendí algo simple, sin moralejas ni discursos, mi cuerpo no necesitaba final feliz. Necesitaba que la mentira dejara de flotar en el aire como gas. Porque por meses yo vivía en un cuarto lleno de humo, tosiendo, adivinando dónde estaba el fuego, mientras Laura me decía no pasa nada. Y esa noche, por fin, alguien abrió una ventana. La verdad entró. Dolió. Pero el aire cambió. A la mañana siguiente, me desperté y vi a mi hija brincando en la cama, con su risa boba, pidiéndome cereal. Y por un segundo pensé, ok. Esto va a doler mucho, pero al menos ya no estoy ciego. Y cuando volví a mirar el celular, vi el mensaje de Mariana otra vez, por favor, necesito hablar contigo, y sentí una punzada de culpa. Porque ella intentó salvarme antes. Porque ella cargó con su propia explosión y aún así buscó avisarme. Y yo no pude escucharla a tiempo. No sé qué va a pasar con Laura y conmigo en términos legales. Eso es otro mundo, papeles, acuerdos, horarios. Lo que sí sé es que ese número bloqueado fue la prueba final de que no solo me engañaron con un hombre, me engañaron con un guión completo, donde yo era el último en enterarse, el fácil de dormir en el sofá. El que no iba a notar. Y ahora que estoy sobrio, esa es otra herida, ver con claridad lo que antes se me iba entre dedos. No para culparme de todo, sino para no volver a vivir anestesiado. Lo último que te digo, como si estuviera aquí contigo en la cocina, es esto: lo más duro no fue descubrir la aventura. Fue descubrir que alguien, durante meses, administró mi realidad para que yo no supiera. Y aún así, cuando por fin lo dije en voz alta, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el peso bajó un poco. No se fue. No se borra. Pero al menos ya tiene nombre. Y el humo, por fin dejó de llenar el cuarto.